Muy buenas noches. Voy a hacer un pequeño, digamos que voy a ocupar unos recursos propios para poder explicar un poco lo que va a suceder en el tema de la semana 1 y 2, ¿ya? Entonces voy a hacer unas pequeñas guías con algunos ejercicios para poder un poco amenizar el tema de lo que serían los conocimientos de redes que estamos viendo ahora en estas semanas en nuestra asignatura de infraestructura TI. Bien, entonces vamos por ello. Primero, Eh, vivimos que en una era que dependemos continuamente de las conexiones de red, eso es un hecho. Nosotros nos comunicamos ahora por todos lados, nuestra propia comunicación ahora que voy a armar este video en YouTube, depende de estas oportunidades que uno tiene para poder comunicarse globalmente. Y también todo lo que sería el acceso a lo que es el Internet. Entonces, varias de estas cosas son las que uno va a tener como consecuencia de nuestras conexiones de red. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver en esta primera cápsula? Es qué es una red de computación, qué es lo que es la red, qué es lo que se pueden considerar, sus propósitos, impactos y beneficios, protocolos de red, reglas que indican cómo establecer las comunicaciones de redes, MAC address, IP address, para que se entienda cuál es la diferencia que existe en cada uno y para que entendamos cómo se hace la diferencia entre un dispositivo físico y una declaración lógica de lo que eso mismo representa. Bien, ahora, la red de computación, cuando comenzó esto era un típico tema que eran dos nodos nomás conectados entre sí y se podían intercambiar datos. Entonces los propósitos que tiene es lograr el intercambio de datos entre distintos dispositivos. Esto puede funcionar a nivel local o global, logrando compartir información a cualquier parte del mundo, lo que puede ser muy beneficioso de mucha ayuda para poder conectarse. O sea, tiene dos grandes propósitos. Uno de los propósitos es compartir equipos, el otro es compartir programas. ¿Ya? Compartir equipos, obviamente que tiene que ver con una disposición física, o sea, antiguamente eran solamente computadores de escritorio y también algunos que otros dispositivos que eran de hardware, como las impresoras, los escáneres, los lectores incluso, lectores CD, habían otras cosas que se interconectaban a los equipos. Y el otro era el uso que era para compartir programas, o sea, una base de datos, un repositorio, generalmente arquitectura es cliente-servidor, para poder uno tener alguno que otro software funcionando en una red o internet local. Bien. Ahora, las cosas que se persiguen también es la alta fiabilidad. Respaldo de archivo entre múltiples CPU. Esto también nació este tema de la programación de RPC, o sea, estar trabajando con socket conectado con un equipo sobre otro. Los medios de comunicación, obviamente, que nos permiten mantenernos comunicados en el mundo entero como sociedad globalizada. De hecho, ya es un hecho que es un paradigma tecnológico el tema de estar conectado entre todos. O sea, hay varias cosas que fueron mejorando en esto. Entonces, el impacto de las redes computacionales, obviamente, que es utilizamos las conexiones de redes diariamente, y esto ha significado un cambio en la sociedad en los últimos 20 años. O sea, ha sido cada vez más y en el cloud más aún. Entonces, esto está avanzando realmente muy, muy rápido. Entonces, los beneficios de las redes están en el intercambio de archivos, intercambio de recursos de hardware, compartir conectividad, compartir almacenamiento, manejo de información. Entonces, en el funcionamiento de la red, nosotros tenemos varias cosas que son los protocolos de red, modelo OSI, TCP/IP, MAC address, IP address y diferentes entre tipos de conexiones. Ahí vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, los conceptos, tenemos los protocolos de red, o sea, una o varias reglas que gobiernan la forma en que las redes se comunican, es decir, la definición de concepto estándar de comunicación. Los protocolos tienen que ver con eso, o sea, una forma estándar es como yo me entiendo con otro. O sea, eso significa un protocolo. Entonces, en este caso, los protocolos de red es cómo se entienden los equipos, cómo generan una trama, generan una traza, junto con datos para poder que un equipo cuando lo reciba o reciba parte de los paquetes pueda también interpretarlo de la misma manera. Bien, entonces eso es el estándar que se produce de comunicación entre nodos y dispositivos. La conectividad, obviamente cómo se comunican los dispositivos unos con otros. Los paquetes, que es la unidad básica para transferir de la red.
El modelo OSI obviamente viene a generar una separación, y esa separación viene a dar un poco una descripción para cómo entender cada uno de los niveles en donde se produce la comunicación. Entonces, esta es una estandarización que ha sido altamente aceptada para uno poder describir cómo finalmente se está comunicando la red. Y consta de sus 7 capas. Las capas que tienen son las capas de aplicación, proceso de la red Data Application, o sea, proceso de presentación, que es la representación de datos y cifrado, la de sesión, comunicación interhost, la de transporte, conexión de extremo a extremo y fiabilidad, red, determinación del camino e IP, enlace de datos, MAC, LLC, y la parte física que es medio, señal y transmisión binaria. Entonces, esto se va separado en algunos segmentos, o sea, en el 765 estamos hablando de la data, el cuarto es segmentos, el 3 es paquetes, el 2 es frames y el 1 es bits. Entonces, el modelo OSI también tiene en el modelo TCP/IP, que es para la comunicación a través de IP entre diferentes hosts, utilizando ese protocolo de red. Entonces se tiene que, del modelo OSI, lo que representa la aplicación, presentación y sesión son parte del modelo TCP/IP aplicación. La parte de transporte tiene el mismo homólogo que el transporte. La red se representa como Internet y el enlace de datos y la parte física como acceso a red. De esta misma forma, entonces, después han sido conformadas las redes privadas, cloud, se hacen partícipes más o menos de esta misma lógica. ¿Ya? Así que se hacen algunas restricciones, ya sea por un firewall, un WAF externo, o como grupos de seguridad. Hay muchas cosas que pueden explorar después en la parte cloud. Ahora, de acuerdo a esto que vimos, ¿cuál es el orden para ir subiendo desde... Dice, la primera capa debe quedar en la parte inferior y la última capa en la parte superior. ¿Qué va primero? Recuerden que era lo primero la aplicación, después de eso es la presentación, bien, después es la sesión, ahí, que eso en el modelo TCP/IP era una parte. También tenemos después la de transporte, que eran las dos iguales. Tenemos la parte que es la de red. Recuerden que la de red también le colocábamos como internet. Y la última es la física, así que entre medio queda la de enlace. Así que vamos a dejar esto un poquito más arriba. Y veamos si esto es correcto. Bien, eso es correcto. Perfecto. Ahora, la MAC address generalmente se asocia a un dispositivo físico porque es una forma de identificarlo. ¿Ya? Ese viene generalmente dado por letras y números. Una forma sencilla de ver qué es lo que contiene un dispositivo de hardware. Y actualmente uno puede ir a buscar driver con ese mismo nombre. O sea, es una cosa muy conveniente. Ya que tiene un ID dentro del dispositivo de hardware que uno puede ir a buscarlo. Tiene un identificador único, organizacionalmente único, y otro que es el controlador de interfaz de red específico. ¿Ya? Entonces vienen separados por estos 6 elementos, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora, ¿cuál de los siguientes elementos corresponde a una tarjeta de red? Selecciona uno y haz clic en el botón enviar. Esto claramente es una placa madre, este es un procesador, entonces aquí, este de acá es la tarjeta de red. Y le damos a enviar. Eso es correcto. La IP address es una forma muy conveniente de poder comunicarnos entre los dispositivos y establece una identidad. O sea, esta identidad obviamente que cuando lo ven un poco más acabado en las redes, significa que pueden ampliarse en esa identidad estableciendo subredes y armando un conjunto de diferentes dispositivos que son los routers y switch y ahí se pueden expandir mucho más. Pero el IP4 corresponde a una forma en que se le designa un número que se establece en la capa de red de Internet. En cambio, la MAC address lo que hace es describir la capa física. Entonces, hay dos versiones, que es la IPv4 y la IPv6. Obviamente que la IPv4 es la que todos conocen, la más conocida por esa tripleta, pero la IPv6 actualmente es bastante útil una vez que ya esté totalmente implementada. No tenéis que estar dependiendo tanto de las partes de las subredes y ese tipo de cosas. Pero todo a su tiempo. Entonces, un IP address de IPv4 tiene esto que es otros 4 elementos que son los que componen a esa IP. Hay 3 importantes que son los que están un poco destacando la subred, pero contiene en definitiva 32 bits, o sea 8 bytes con 32 bits. Entonces describe a nuestro dispositivo en la red.
Ahora, este es un ejemplo de IPv6, que es una cadena de caracteres muchísimo más larga, que tiene 128 bits. Bien. Y lo que hacen en una MAC respecto a un IP es que uno puede tener dentro de un IP varias MAC, y esas varias MAC pueden ser, por ejemplo, varios dispositivos de red. Entonces, es una forma de segmentarlo bastante conveniente, o sea, una relación 1 a mucho, que a ustedes pueden dar una forma bastante sencilla de ir a ver las conexiones como son de forma directa con IP de adres con una conexión lógica. Bien, entonces, ahora, la conexión con MAC address funciona en qué capa, o sea, la de la MAC. Recién estábamos viendo los dispositivos de red, entonces, muy probablemente lo que va a hacer es la capa física. Bien, ahí está. Luego de eso, la imagen muestra a qué corresponde, a qué dirección. Esto no es la tirita más grande, así que no es el IPv6, así que va a ser el IPv4. Bien, y ahí está. Vamos a la segunda cápsula para que estemos viendo otra cosa más. Entonces, el orden, los componentes, los cables y los software, ya una vez que uno establece algunas reglas de cómo se van a estar comunicando este modelo OSI y la forma de separar las IPs con las MAC, entonces ahora hay que ver cómo se organizan después los dispositivos de una manera estratégica. Bien, entonces la idea fuerza aquí sería las redes LAN, las WAN, modelos de conectividad, componentes de las redes, topología de las redes, cableado de las redes. Bien, entonces la red LAN. La red LAN obviamente está hecha para hacer algo local. Bien, entonces podríamos decir que es algo que nosotros ya usamos diariamente, son las partes que uno utiliza para un entorno laboral. Entonces conectan redes de trabajo, oficinas, centro educativo y cosas similares. La otra cosa que tenemos en una red LAN es que podemos hacer estrategias, o sea, podemos dividir tanto los recursos que son de claves como los servidores, como también podemos distribuir de forma aérea en base a Wi-Fi. Podemos redistribuir una señal o repetirla a través de los switches. Entonces, cada vez se vuelve una forma más compleja de ir conectando un montón de dispositivos. Las redes WAN, en cambio, son las que lo que hacen es conectar diferentes redes LAN, pero comunican a todas a través del mundo, o sea, cruzan países completos. Existen a varios ejemplos de estos que son eh, algunos cross que están intercontinentales con fibra óptica. Entonces aquí están manejando varios personajes, están actuando. Nosotros armamos nuestras redes, pero esas redes también se distribuyen a través de los diferentes ISP que nosotros tenemos. Y de esos ISP después se van algunos de los cross que atravesan de la parte intercontinental y de ahí se comunican a través del mundo. O sea, es bastante grande este mundillo de la parte WAN. Los modelos de conectividad, tenemos el modelo de red de pares. El red de pares, si se fijan, lo que están haciendo es conectando a cada uno de los puntos del node, pero tomando como dos puntos terminales. En este caso, dos equipos conectados por cable. Y lo que hacen para conectar a otros equipos es que tienen otros dispositivos de red, pero mantienen esa regla de conectar a dos personajes. Y estas redes son bastante descentralizadas y tratan a todos los nodos como iguales porque prácticamente es armar una red bidireccional con cada tarjeta de red que yo quiero conectar hacia otro equipo. Para mantener una red interconectada como esta deberían tener tres tarjetas de red porque tienen tres salidas de las cuales hacen eso. Entonces, nada es imprescindible, obviamente que pueden seguir operando, es una forma robusta de no perder conexión, así que es una de las formas que hay, que modelo de red de pares. Las otras son las típicas que nosotros utilizamos, que son la servidor cliente, que es la clásica. Bien. Entonces lo que dividen son tareas que son de cliente con respecto a las tareas de servidor y se generan entonces este nuevo protocolo y se pueden hacer distintas formas de estrategias para poder dividir esa responsabilidad entre lo que es un dispositivo y lo que es un servidor. Ahora actualmente existen muchas más tipos de formas de conectarse. Existen las que son las dockerizadas, los multicontenedores y las otras que se llaman serverless, que ni siquiera necesitan un servidor. Entonces, va evolucionando esto. Componentes esenciales de las redes, entonces tenemos tarjetas de red. Las tarjetas de red ya sabemos que están asociadas a un MAC y son las que nos permiten hacer la comunicación física concreta. Los equipos, que le llaman los endpoints o los hosts, son los que representan a el dispositivo que se quiere conectar a través de esta tarjeta de red, que serían los PC, los notebooks o las impresoras, incluso los refrigeradores. Ahora todo el tema que es el control ubicuo tiene bastante más cosas.
Y la otra parte es el servidor. El servidor se utiliza como un gran gestor con múltiples entradas y salidas y unidades de procesamiento un poco más grandes. A veces también se utilizan para poder hacer alguna que otro procesamiento más paralelo o utilizar procesamiento más científico, como es el tema de los GPU. Hay varios ejemplos, por ejemplo CUDA, ahí se pueden hacer algunas cositas. Bien, pero estas son las máquinas que son las que se integran a la red informática. La otra cosa que tenemos son los hubs. Los hubs son bastante antiguos, pero se utilizan aún en algunas cosas. Pero es un concentrador, podríamos decirlo así, que establece conexiones a red. Y conectan varios equipos, estableciendo una conexión entre todos ellos. Ahora esta conexión entre todos ellos es bastante, podríamos decir que se escuchan todos con todos, así que hay algunas cosas que tienen ventaja y otras que no. Después tenemos las conexiones de tipo hub, ¿ya? El hub es un recibe paquetes y lo repite después en todos los puertos. Ahí nosotros conocemos algunos ejemplos como los hubs de USB, pero aquí estamos hablando de los hubs de red. Los switch, que son dispositivos que se conectan varios dispositivos logrando establecer comunicación entre sí, tienen algunas técnicas obviamente que para poder hacer la redistribución. Así que, pero básicamente lo que hacen es llegar y repetir un montón de señales entre las paquetizaciones de equipo. Y el switch funciona parecido a lo que es un hub, así que recibe un paquete de los que están conectados y luego lo envía a otro y funciona en la capa MAC y la capa de IP. Si hacemos una comparativa entre hub y switch, el hub funciona en una capa, el switch funciona en dos capas. Hub no segmenta conexiones, el switch sí. El hub normalmente desde 4 a 12 puertos, el switch puede ser de 4 a 48 puertos. El hub no almacena MAC address, en cambio el switch almacena una MAC, se identifica como dispositivo físico. El hub ocurre en colisiones en la comunicación, el switch no. Y el hub puede crear bucles, que son bastante complicados, pero el switch los evita. Hay más beneficio en el switch, obviamente. Ahora, selecciona las características que corresponden al hub. Puedes seleccionar todas las alternativas que creas correctas. Entonces, hay una cosa que está clarísima, o sea, funciona como una capa física, ¿ya? Porque se le están asociando algunas cosas. De hecho, mucha discusión de lo que ocurrió acá estaba hablando a nivel de Mac, así que puede darse ese tipo de características. Lo otro es que no segmenta sus conexiones, fue parte de la comparativa que se hizo entre el hub y el switch. Y lo otro que no hace es que no almacena direcciones, no guarda tablas, que le podríamos decir que de las direcciones que se estaban haciendo. Veamos si esto es cierto y esto es correcto. Vamos a continuar. La CAMTable. CAMTable es una memoria de acceso rápido que el switch tiene integrada. En esta tabla se almacena la información de las direcciones de los equipos y el switch accede a esta información cada vez que debe enviar un nuevo paquete. Es el que está hablando de lo que está guardando. Para saber a quién está dirigido, en qué puerto se encuentra conectado al equipo correspondiente. De esta manera la información viaja solamente a los puntos que son necesarios. Los otros son AP, que esto ya lo ocupamos bastante, yo lo ocupo también bastante para poder extender algún tipo de conexión, pero el AP significa que es un punto de acceso inalámbrico, ¿ya? Son dispositivos que se encargan de establecer acceso a Internet, a los que se puede conectar cualquier equipo de red inalámbrica. Con los puntos de acceso se puede evitar el uso excesivo de cableado y funcionan las capas físicas y MAC address. Los routers, famosos routers que nosotros ocupamos para poder llegar y conectar una red externa, o sea, un ISP que venga y lo redistribuimos en nuestra casa. Entonces permiten rutar paquetes alcanzados de redes que no son locales, funcionan conectándose a otros routers, crean una ruta para que los paquetes viajen y lleguen a su destino. Y algunos tienen obviamente habilitado algunas habilidades que son, por ejemplo, que te asignen IP con el DHCP. Entonces, maravilloso. Luego tenemos cuál es el funcionamiento del router. El router está hecho para que uno reciba internet y se lo redistribuya. Entonces es el último eslabón, como dice acá, conectarse a internet llegando a redes locales. Y la red local obviamente tiene una cosa que se llama la routing table para poder llegar y establecer una ruta de cómo va a estar viajando los paquetes. Entonces se almacena alguna información de alguna otra IP y trabaja con la información de otro router para que se generen las rutas de estos paquetes y funciona en capa 3. Ahora, el switch usa esta tabla para encontrar las direcciones que busca. Recién lo hablamos, ¿ya? Eso es donde se está guardando el IP y sus diferentes direcciones. Eso se llama CAMTable. No es igual que la del router.
Bien, porque él solo ocupa el switch. Y esto es correcto. El firewall, o también conocido en el cloud como el WAF. Entonces, el cortafuego obviamente lo que hace es establecer algunas reglas. Tiene tres tipos de reglas que son las básicas, que son las de entrada, las del chaining, que es como ir pasando de un dispositivo a otro, y las de salida. Y permiten que ciertos dispositivos, ciertas MAC o ciertas separaciones que tengan de dispositivos físicos pasen o no pasen. Bien. El DHCP server para nosotros es que lleguen y no asignen un IP. Bien, el DHCP server lo que hace es compara un montón de tablas que están en otros lados y lo que hace con esas tablas es ir conformando y viendo cuáles son las que están disponibles, o ofrece esas disponibles y luego se le asigna un IP hacia el equipo nuevo que está intentando conectarse a la red. Dora, este es unos pasos que son bastante buenos para poder hacer el tema del DHCP. El primero se llama Discover, el segundo se llama Offer, el tercero se llama Request y el cuarto Acknowledge. Entonces, en base a estos 4 pasos es como se llega a establecer esto que yo le estuve conversando, así en modo más en simple, de cómo se conecta y cómo asigna esa IP a ese nuevo dispositivo que está, o ese nuevo cliente que quiere acceder a nuestra red. Y Dora aquí muestran un pequeño ejemplo de cómo ir a descubrir, va a descubrir algunas IP disponibles y luego de eso ofrece las que encuentra y se conecta. Soho, o sea, un Small Office Home Office. Bien, dispositivos diseñados para el trabajo. Ya son profesionales y semiprofesionales. Generalmente nosotros tenemos este tipo de cosas, son las que nos venden a nosotros como clientes. O sea, nosotros vamos a tener mucho de esto que se llama el Soho. Bien, entonces, ¿qué significan las siglas DORA? Claramente eran los pasos que eran para poder asignar la IP. Y eso lo que hace es el DHCP. Bien, y eso es lo correcto. Topologías de red. Aquí vamos a la estrategia. ¿Cómo vemos los endpoints o los hosts como nodos y cómo se pueden conectar? Bien, aquí la primera se llama topología de bus, que es muy parecida a cómo funciona, por ejemplo, una placa madre. Esa placa madre, cómo se conectan a otros dispositivos. Eso es la topología de bus. Entonces, lo que tiene es que es de fácil implementación y si sufre un problema, obviamente que afectará a toda la red porque es un gran lugar donde se conecta todo. Ya eso lo vuelve vulnerable. Lo otro es la topología star. Los nodos se conectan en un punto central y a través de eso ocurre toda la comunicación. La topología ring, que se conecta de dos nodos al que tiene más cercano, formando una ruta continua, y los datos viajan de nodo a nodo, y por eso es que se le llama que viajan, hacen la forma del anillo o el ring. ¿Ya? La topología mesh, que obviamente que mejora esto y lo hace mucho más interconectado, entonces disminuye los riesgos de fallos porque están conectados en diferentes rutas. Si falla uno ya puedes ingresarse o matricularse con los demás y facilita el tema. La topología tree, que se basa en nodos troncales y establece dos nodos que van haciendo esta forma de arbolito. Bien, ¿a qué topología significa esta? Ya que estamos haciendo así como un circulito. Y esa topología es la topología ring. Recién la vimos, así que esa es la topología correcta. Luego, el ejercicio 5. De acuerdo a lo visto, ¿qué componente es el que se muestra en la imagen? Esto claramente es un servidor. Luego, el ejercicio 6. ¿Qué es una red LAN? Eso está hecho porque es local. Recuerden que después viene la parte de la WAN, que es la red amplia. Entonces, esto es local. Bien. Lo siguiente aquí es, ¿a qué modelo pertenece esta red? Cada uno se está conectando de par a par. Muy probablemente tiene una tarjeta de red por cada uno de los conectados. Esto se llama modelo de pares. Bien. Y cableado de red. Los tipos de cables más básicos, cómo se utilizan y cómo se arma esto que se llama el par trenzado. Entonces, el cable coaxial es uno de estos que, bueno, nosotros tenemos la experiencia de BTR, que tenemos el cable coaxial y tiene una parte de cobre al medio y tiene una parte estructural que elimina los ruidos y después algún otro recubrimiento. Bien. El otro es el par trenzado que se utilizó bastante tiempo, o sea, la mayoría de los teléfonos que teníamos antes, que eran, estamos hablando, no sé, pues del año 2000, que eran puros par trenzados, ya sea, eran el dispositivo cobre y se utilizaba también para internet, o sea, eso era lo que llamaban el PPPoE, el Speedy, acuérdense, un montón de esas cosas que vivieron.
Bien, pero lo importante de esto es que el par trenzado tiene una cualidad que se convierte en un conector que se llama el RJ45, que es nuestro conector Ethernet de red, que es el que utilizamos actualmente para poder hacerlo, que son entre 8 a 4 pares. Y existen normas que son para poder colocarlo, que se llama la norma T568A y la T568B, que explicaré en un momento. Que eso es para armar lo que se llama dos tipos de esquemas. El esquema uno es el esquema directo, que el esquema directo en general, esto si lo ven bien objetivamente, sirve para poder conectar cosas que tengan un destino de tráfico distinto, ¿ya? Lo vamos a ver después, que son, por ejemplo, si uno conecta lo que... No es lo mismo conectar dos routers que conectar un router y un switch. Si hablamos de un router y un switch, uno ocupa una cable directo, pero si uno quiere conectar los dos routers, tiene que ser cruzado, porque se asume como si fueran hosts. Entonces, ese tipo de criterios después tienen que afinarlo para los casos que vienen. Bien, y se utilizan dos estándares de conexión en diferentes situaciones. El cable directo se usa para conectar un PC a un switch, ¿ven? Como estaba diciendo. Y luego otro PC. Al viajar la información por el cable puede ser recibida por el dispositivo intermediario y luego enviada al destino final. Y el otro es el cable cruzado, que generalmente se utiliza para conectar ambas cosas, o sea, pueden conectar dos computadores, dos routers. Si se fijan, se usa cuando conectas un PC a otro PC. La información de ambos chocaría y no podrían conseguir intercambiar información, y para eso uno lo cruza, para que puedan tener esa comunicación bidireccional. ¿Ya? Y aquí está una tablita para ver lo que sería el cable cruzado con el cable directo y salen cómo se van conectando. De PC a PC son cruzados, de PC a bridge son cruzados y después de PC a router son cruzados. Entonces el router funciona prácticamente como si fuera un switch. ¿Ya? Entonces bastante sencilla esta tablita. Luego está el cable de fibra óptica, que tiene dos modos de comunicarse, que es el modo normal, que es como va rebotando solamente con unas de luz, y el otro modo que se llama el multimodo, que rebotan muchos haces de luz para poder llegar a los puertos efectivamente a saber la información. Entonces, para conectar un PC de escritorio directamente a un notebook, ¿qué tipo de conexión se debe utilizar? Recuerden que cuando habían dos conexiones, dos hosts, entonces tienen que, o dos routers, dos que eran de la misma índole, tienen que hacer un cable cruzado para que ocurra eso bidireccional. Entonces esto sería el cable cruzado. Bien. Bien, este es el último ejercicio que yo voy a hacer. Este es un material propio, un poco es para complementar lo que está en el aula y obviamente que tienen que regirse por lo que está en el aula. Bien, espero que hayan disfrutado de esto y bien este como especie de ejercicios que tengo de redes.